Muy buenos días. Vamos a continuar con el punto 1 de la competencia número 3 y vamos a ver las fases de la respuesta inmunológica adaptativa. Todas las respuestas inmunológicas adaptativas, es decir, todas las respuestas de linfocitos tienen tres etapas, ¿no? Que son una primera etapa o una primera fase, que es la fase de reconocimiento, en donde los linfocitos pues van a reconocer a los antígenos extraños. Luego, después del reconocimiento, se genera una activación del linfocito. Los linfocitos específicos para un antígeno en particular van a primero a proliferar y luego van a diferenciarse. ¿En qué se van a diferenciar? En una célula efectora, o también se pueden diferenciar en células de memoria. Las células de memoria van a quedar en reposo, estas no van a actuar en ese momento, sino que van a quedar en estado de reposo, y cuando el cuerpo se enfrente nuevamente al mismo antígeno, estas son las células que van a actuar y van a responder más intensa y más rápidamente contra el mismo antígeno. Las células efectoras van a ser las células encargadas de llevar a cabo la eliminación del antígeno durante la tercera y última fase de la respuesta adaptativa, que se conoce así, fase efectora. Aquí tenemos lo mismo, pero con dibujitos. Tenemos la fase de reconocimiento, en donde el BCR en este caso está reconociendo antígeno, y en donde el TCR del linfocito T está reconociendo antígeno. Después de esta primera fase de reconocimiento, ¿qué es lo que sucede? La clona específica que reconoció al antígeno se expande, es decir, prolifera. Después de la proliferación de estas células viene la diferenciación, que también forma parte de la fase de activación. Y hay diferenciación a linfocitos efectores y a linfocitos de memoria. Estos linfocitos T efectores y estas células plasmáticas van a actuar en la fase efectora, que es la última, siendo los efectores finales, es decir, los que van a llevar a cabo directamente la eliminación del antígeno, los anticuerpos secretados por las células plasmáticas y algunas células que van a ser activadas por las citocinas producidas por los linfocitos efectores, como por ejemplo los macrófagos. ¿Se acuerdan de que el macrófago es como Popeye, y cuando le dan citocinas del tipo del interferón gamma se vuelve más fuerte y elimina el antígeno? Bueno, ese sería el ejemplo. Y en el caso de que sean linfocitos T CD8 positivos o citotóxicos efectores, ellos directamente van a eliminar el antígeno, van a ser los efectores finales, los citotóxicos o los macrófagos. Entonces vamos a ver una a una las fases de las respuestas inmunológicas adaptativas. Esta es la primera fase, la fase de reconocimiento, donde ya dijimos que los receptores TCR o BCR se van a unir al antígeno. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia muy importante en esta primera fase de reconocimiento entre los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son capaces de reconocer directamente al antígeno. Aquí tenemos una bacteria intacta, una bacteria completita. El BCR es capaz de reconocerla, mientras que los linfocitos T no son capaces de reconocer antígenos intactos. Los linfocitos T requieren que una célula amiga ingiera al antígeno, lo degrade en fragmentos, que algunos de esos fragmentos se unan a moléculas del MHC, y que luego esta célula amiga saque a esa molécula del MHC con el pedacito de antígeno, para que el TCR ahora sí ya pueda llevar a cabo el reconocimiento. Mientras que los linfocitos B pueden reconocer antígenos intactos de cualquier naturaleza química, es decir, pueden reconocer carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etc.
Los linfocitos T deberán reconocer pedacitos de antígenos, pero pedacitos de antígenos proteicos, es decir, pueden reconocer solamente péptidos antigénicos. Aquí está. El linfocito T reconoce fragmentos de antígeno de origen proteico unido a moléculas del MHC sobre la superficie de esta célula amiga que se llama célula presentadora de antígeno. Nosotros ya sabemos que hay tres tipos de células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos. Cuando el linfocito es virgen, la única célula capaz de presentarle el antígeno y activarlo es la célula dendrítica. Cuando el linfocito T sea un linfocito T efector, los otros dos tipos celulares, es decir, los linfocitos B y los macrófagos, ya podrán presentarle el antígeno. Pero mientras sea virgen, solamente las dendríticas. Los linfocitos B son capaces de reconocer antígenos intactos y de cualquier naturaleza química. Segunda fase, fase de activación. Bueno, pues ya saben que después del reconocimiento vía TCR o BCR, los linfocitos T y B, lo que sigue es que se activen. Para que los linfocitos se activen, tanto los B como los T, se requiere no solamente del reconocimiento antigénico, que sería la primera señal. Se requieren en total 3 señales para lograr la activación completa de los linfocitos T y de los linfocitos B. Esta es la primera señal. Que el TCR o el BCR reconozcan al antígeno sería la primera señal. Vamos a ver cuáles son la señal número 2 y la señal número 3. Primero para los linfocitos T vírgenes y luego para los linfocitos B. Entonces aquí tenemos las señales que son necesarias para la activación de los linfocitos T vírgenes. Célula dendrítica, que es la única capaz de presentarle antígeno a los linfocitos T vírgenes. Es una célula presentadora de antígeno que lo primero que va a hacer es ingerir al antígeno. Luego ese antígeno lo va a fragmentar en pequeños péptidos, porque deben de ser antígenos proteicos para que el TCR pueda reconocerlos. Esos péptidos antigénicos los va a unir a las moléculas del MHC y luego ese complejo molécula del MHC péptido antigénico va a viajar a la superficie de la célula de la membrana, se va a fusionar la vesícula que trae ese complejo y va a salir a la superficie una molécula del MHC con el péptido antigénico que va a ser presentado y reconocido por el TCR del linfocito T virgen. Esta es la primera señal. Segunda señal, esta molécula que está aquí sobre la superficie de la célula dendrítica va a hacer interacción con otra molécula que se encuentra sobre la superficie del linfocito T virgen. Esta segunda señal es una señal coestimulatoria. Estas que están aquí se conocen como moléculas coestimulatorias. Ahorita vamos a ver sus nombres. Tercera señal, esta célula dendrítica, ustedes ya saben que después de que ingiere antígeno va a producir citocinas. Bueno, esas citocinas que van a actuar vía este receptor para citocinas que tiene el linfocito T virgen va a ser la tercera señal que necesitan los linfocitos T vírgenes para empezar a proliferar y a diferenciarse el linfocito T efector. Nuevamente las 3 señales ya con nombres. Tenemos a la célula dendrítica que vía sus PRRs es capaz de reconocer a los PAMs. Se lleva a cabo la ingestión del antígeno. Se lleva a cabo la degradación en el interior de la célula dendrítica o célula presentadora, la degradación del antígeno y la formación de péptidos antigénicos que se unen aquí en el interior de la célula presentadora a una molécula del MHC. Luego ese complejo es expresado en la superficie de la célula, que en este caso es una dendrítica porque estamos hablando del linfocito T virgen, es expresado en la superficie de la célula. Aquí vemos a la molécula del MHC y vemos al péptido antigénico, vemos el reconocimiento por el TCR que constituye la primera señal para la activación.
La segunda señal quedamos que eran moléculas coestimulatorias. ¿Cómo se llaman esas moléculas coestimulatorias? En el caso de la molécula coestimulatoria que se encuentra sobre la superficie de la célula dendrítica, puede ser una molécula que se conoce como B71 o CD80 y B72 o CD86. Y el ligando correspondiente para esta molécula coestimulatoria sobre la superficie del linfocito virgen es CD28. Estas dos primeras señales que recibe el linfocito virgen le ayudarán en la proliferación. Y la tercera señal, que ya vimos que eran las citocinas que produce la célula dendrítica y que actúan sobre los receptores que tiene el linfocito sobre su superficie, le ayudará a esta célula a diferenciarse a un linfocito T efector. Primera y segunda señal tienen que ver con proliferación, y la tercera señal, dada por las citocinas, tiene que ver con la diferenciación del linfocito T efector. Célula dendrítica, receptor, el patógeno con sus PAMs, interiorización, degradación, unión a las moléculas del MHC, expresión de la molécula del MHC con el péptido antigénico para el reconocimiento, primera señal, interacción entre CD80, CD86 y CD28, moléculas coestimulatorias, segunda señal, que tienen que ver con la proliferación del linfocito. Tercera señal, citocinas producidas por la célula dendrítica que actúan sobre receptores que tienen los linfocitos T. ¿Qué citocinas puede producir la célula dendrítica? Pues todo va a estar en función del tipo de antígeno que haya ingerido. Si esta célula dendrítica produce interleucina 12, quedamos que las citocinas tenían que ver con la diferenciación al linfocito T efector, ¿verdad? Entonces, si la citocina que se produce es interleucina 12, este linfocito TH0 se va a diferenciar a un linfocito TH1 productor de interferón gamma. Pero si esta célula ingirió un antígeno diferente, la citocina que la dendrítica va a producir es interleucina 4. La interleucina 4 va a actuar sobre los receptores específicos para ella presentes sobre la superficie del linfocito y le va a ayudar a que se diferencie en un linfocito TH2. Y ya saben que los linfocitos TH2 se caracterizan por producir interleucina 4, 5, 10 y 13. Recordemos que la fase de reconocimiento y la fase de activación de los linfocitos, la cual incluye proliferación y diferenciación, se lleva a cabo en los órganos linfoides secundarios como el vaso, los ganglios linfáticos. Bueno, pues una vez que los linfocitos, en este caso los linfocitos T, ya se encuentran diferenciados en linfocitos efectores, ya sea TH1 o TH2, estos linfocitos efectores van a salir de los órganos linfoides y a través de la sangre van a llegar a los sitios de infección. Cuando un linfocito de tipo TH1, productor de interferón gamma, llega a un sitio de infección, se va a encontrar que algunos macrófagos han ingerido o han fagocitado antígeno, han degradado ese antígeno en pequeños péptidos que unen a las moléculas del MHC y los presentan en su superficie. Cuando este linfocito TH1, es decir, cuando este linfocito es efector, este macrófago puede presentarle el antígeno para recibir el interferón gamma que el macrófago necesita para aumentar su potencial microbicida. Recuerden también que antes de salir de los órganos linfoides secundarios, los linfocitos efectores hacen una escala técnica. Acuérdense que los límites de la paracorteza y de los folículos
donde viven linfocitos T y linfocitos B respectivamente, esos límites se van a perder. Los linfocitos T efectores van a migrar hacia los folículos, mientras que los linfocitos B que han endocitado antígeno vía receptor de superficie van a migrar hacia la corteza y se van a encontrar para llevar a cabo la cooperación TB. Es decir, el linfocito B va a presentarle antígeno a este linfocito T efector unido a las moléculas del MHC, y este linfocito TH2 le va a proporcionar las citocinas necesarias para que el linfocito B pueda completar su proceso de activación. Es decir, que es el linfocito B que inició su activación cuando reconoció a través del BCR el antígeno y lo endocitó, pueda proliferar y luego diferenciarse a una célula plasmática productora de anticuerpos. En este caso, tanto los macrófagos como los linfocitos B y por supuesto las células dendríticas fungen como células presentadoras de antígeno profesionales. Mientras que las células dendríticas le presentan antígeno a los linfocitos T vírgenes, los macrófagos y los linfocitos B son capaces de presentarle antígeno a los linfocitos efectores. Y eso lo podemos observar en esta imagen. Aquí podemos observar a las células dendríticas capturando antígeno a través de los PRRs, fagocitan a ese antígeno. Recuerden que las dendríticas pueden fagocitar, endocitar o pinocitar. La cosa es que introducen al antígeno, lo procesan o lo fragmentan, lo unen a moléculas del MHC y luego lo sacan a su superficie para que un linfocito T virgen pueda reconocer a través de su TCR a ese péptido antigénico que está siendo presentado. Las células dendríticas le proporcionan la segunda señal que requiere este linfocito T virgen para poderse activar y finalmente le proporcionan la tercera señal, que son las citocinas, que van a hacer que este linfocito T virgen se diferencie en linfocito efector. Dependiendo del tipo de citocina que le proporcione, pues van a ser linfocitos TH1, TH2 o TH17. Cuando estos linfocitos ya son efectores, aquí lo tenemos, los macrófagos o los linfocitos B que han ingerido, procesado antígeno y lo han unido a moléculas del MHC, pueden fungir como células presentadoras de antígeno y a cambio van a recibir las citocinas proporcionadas por estos linfocitos T efectores. Vimos la activación o las tres señales necesarias para la activación de los linfocitos T y de alguna manera también vimos el proceso de activación de los linfocitos B, pero ahora ya nos vamos a centrar únicamente en el reconocimiento y en la activación de los linfocitos B. Bueno, la primera señal que los linfocitos B requieren para iniciar con su proceso de activación, pues es reconocer al antígeno intacto a través de su receptor de superficie. Este antígeno va a ser endocitado. Recuerden que los linfocitos B no fagocitan, ellos endocitan. Ese antígeno que ha sido endocitado queda dentro de un endosoma. Ese endosoma se fusiona con los lisosomas y las enzimas lisosomales llevan a cabo la degradación de ese antígeno generando pequeños péptidos que pueden unirse a las moléculas del MHC. Ese complejo MHC péptido antigénico va a viajar a la superficie de la célula y se va a expresar en la membrana de la célula, convirtiéndose el linfocito B en una célula presentadora de antígeno. Como es una célula que está presentando antígeno, se lo puede presentar a un linfocito efector, que puede ser de tipo TH1 o de tipo TH2. Predominantemente el tipo de linfocito efector al que le presentan antígeno los linfocitos B son los TH2. Entonces aquí podemos observar que después de la interacción o de la presentación de antígeno se da la segunda señal, que son las moléculas coestimulatorias. En el caso de los linfocitos T, esa segunda señal coestimulatoria estaba dada por CD80-CD86 que interaccionaba con CD28. Aquí las moléculas coestimulatorias cambian, son CD40 sobre la superficie del linfocito B y CD40 ligando en la superficie del linfocito T efector. A CD40 ligando también se le llama CD154.
La tercera señal, al igual que en el caso de la activación de los linfocitos T, son las citocinas producidas por los linfocitos efectores. Estas citocinas van a ayudar a este linfocito B en su proceso de diferenciación a célula plasmática productora y secretora de anticuerpos. Las dos primeras señales, que es la que se recibe a través del BCR y la señal coestimulatoria, ustedes ya saben que le ayudan al linfocito B en su proliferación. Aquí tenemos otro esquema que nos muestra la activación del linfocito B, como para que no se les olvide. Linfocito B, receptor de superficie o BCR, que reconoce antígenos intactos, endocitosis de ese antígeno queda en un endosoma, hay fusión con los lisosomas y las enzimas lisosomales hacen su trabajo, que es digerir a ese antígeno y generar pequeños fragmentos. Algunos de esos van a ser de origen proteico, van a ser péptidos y se van a poder unir a las moléculas del MHC, que van a viajar posteriormente a la superficie de la célula y van a ser expresados. Un linfocito de tipo TH2 llega y con su TCR reconoce ese péptido antigénico. Aquí tenemos la segunda señal, que es la interacción entre las moléculas coestimulatorias CD40 y CD40 ligando. Estas dos señales van a tener que ver con la proliferación de los linfocitos B. Y la tercera señal está dada por las citocinas producidas por el linfocito efector, el cual, o las cuales, perdón, van a hacer que este linfocito B se diferencie en células plasmáticas, en células de memoria también, y que estas células plasmáticas sean capaces de generar una gran cantidad de anticuerpos y secretarlo para que esos anticuerpos lleguen a través de la circulación hasta los sitios en donde se encuentra el antígeno y poderlo eliminar. A esa respuesta que ustedes observan aquí se le conoce como respuesta timo dependiente, porque es una respuesta que para poderse generar, o sea, para que pueda haber producción de anticuerpos específicos contra el antígeno, requieren la participación de los linfocitos T. Por eso esta es una respuesta timo dependiente. Y a esos antígenos proteicos que son capaces de generar una respuesta de anticuerpos con la ayuda de los linfocitos T se les llama antígenos timo-dependientes. Pero existe otro tipo de antígenos, que son los antígenos timo-independientes. Esto quiere decir que para que haya producción de anticuerpos no se requiere la participación de los linfocitos T. Estos antígenos timo-independientes son antígenos que no son de origen proteico, son antígenos polisacarídicos, es decir, son antígenos que tienen azúcares repetidos varias veces, ¿sí? Tienen unidades estructurales de repetición, como esto que ustedes observan aquí. Es el mismo azúcar repetido muchas veces. Esto ocasiona que cuando se da o se lleva a cabo la fase de reconocimiento, se provoca un entrecruzamiento de los BCRs del linfocito B. Eso quiere decir que se polarizan o se van a un mismo lado de la célula para poder interaccionar varios BCRs al mismo tiempo con esa unidad estructural de repetición. Y este entrecruzamiento provoca o manda una señal al núcleo del linfocito para que el linfocito se active y se transforme en una célula plasmática productora de anticuerpos. Hay diferencias entre estos dos tipos de antígenos, entre los antígenos proteicos timo-dependientes y los antígenos no proteicos timo-independientes. Los antígenos timo-independientes, aquí tenemos por ejemplo una bacteria patógena que tiene esos polisacáridos en su membrana, que van a estimular una respuesta timo-independiente. Bueno, pues la respuesta es diferente a la respuesta timo-dependiente. Es una respuesta más pobre, ¿sí?, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. ¿Por qué? Porque este tipo de antígenos, que no requiere la participación de linfocitos T, va a generar una respuesta casi exclusivamente de IgM. No hay switch o no hay cambio
de inmunoglobulina, ¿sí? No va a haber cambio de IgM a IgG, a IgA o cualquier otra clase de anticuerpos, solamente se va a producir IgM. La cantidad de anticuerpos que se produce también es una cantidad pobre, ¿sí? Es una cantidad baja. Y además de que no hay cambio de isotipo o cambio de clase de inmunoglobulina y que la cantidad es baja de este anticuerpo, no hay generación de memoria inmunológica. Esto deja súper claro la importancia que tienen los linfocitos T en la generación de una respuesta inmunológica eficiente. Vimos las dos primeras fases de la respuesta inmunológica adaptativa, que es la fase de reconocimiento y la fase de activación. Nos queda por ver la fase efectora, que es la fase en donde se lleva a cabo la eliminación del antígeno. ¿Quiénes llevan a cabo la eliminación del antígeno? Bueno, en el caso de las respuestas inmunológicas humorales, que son mediadas por los linfocitos B, los efectores finales son los anticuerpos, es decir, los anticuerpos son los que van a ir y directamente van a eliminar al antígeno. Y en el caso de la inmunidad celular, que es mediada por linfocitos T, los efectores finales pueden ser los linfocitos de CD8 o citotóxicos efectores. Ellos directamente van a matar a las células infectadas. Ustedes saben que los linfocitos T CD4 efectores producen citocinas. Los linfocitos T cooperadores efectores pueden ser tipo TH1, pueden ser tipo TH2, y las citocinas que ellos producen pueden activar a los macrófagos o pueden activar a los linfocitos B. En el caso de que el interferón gamma producido por el linfocito TH1 active a un macrófago, va a ser el macrófago el efector final, va a ser el que va a eliminar directamente a la célula, al microorganismo, patógeno. Y en el caso de que sea un linfocito de tipo TH2 que le dé citocinas al linfocito B para que este se transforme en una célula plasmática, pues van a ser los anticuerpos los efectores finales. ¿Cómo le hacen los anticuerpos para eliminar a los antígenos? Bueno, hay diferentes maneras. Un anticuerpo puede unirse a un microorganismo patógeno y por la simple unión puede sacarlo de combate, puede neutralizarlo, así como también puede neutralizar las toxinas producidas por diferentes microorganismos patógenos. La segunda manera en la que los anticuerpos pueden facilitar la eliminación de los microorganismos patógenos es a través de la opsonización y la fagocitosis de esos microorganismos patógenos. La tercera forma es promover la ADCC, que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Y la cuarta forma en la que un anticuerpo puede eliminar a los antígenos es por activación del complemento por la vía clásica. Vamos a ver la primera manera, que es la neutralización. Aquí tenemos una imagen en la cual se ilustra el panorama que existe cuando hay ausencia de anticuerpo y cuando hay presencia de anticuerpo. Entonces tenemos microorganismos patógenos que pueden, a través de receptores de superficie de nuestras células, introducirse e infectar tanto a células epiteliales que funcionan como barreras como a células tisulares. Pero si hay presencia de anticuerpos, esos anticuerpos van a ir y se van a unir a esos microorganismos patógenos y van a evitar que este microorganismo pueda infectar nuestras células. Cuando el microorganismo logra introducirse a una célula, pues se va a multiplicar y en un momento dado la célula infectada va a ser eliminada, dejando libres a los microorganismos patógenos. Esos microorganismos patógenos que quedan libres buscan la manera de infectar células sanas para propagar o diseminar la infección.
Si en el cuerpo ya existe la presencia de anticuerpos, en el momento en el que nuestra célula sea eliminada y se queden libres los microorganismos patógenos, los anticuerpos van a ir, se le van a pegar y se va a evitar la diseminación de esa infección. Otro ejemplo de la forma en la que los anticuerpos neutralizan a los antígenos es este que tenemos aquí. Ustedes saben que muchas bacterias, por ejemplo, producen toxinas, y que son las toxinas las que ejercen los efectos nocivos, no tanto el patógeno, sino lo que el patógeno produce, como por ejemplo estas toxinas. Esas toxinas ejercen su efecto dañino sobre la célula a través de receptores que existen en nuestras células. Se unen y dañan a la célula. Si en nuestro cuerpo hay presencia de anticuerpos específicos contra esas toxinas, se va a evitar el hecho de que esa toxina interactúe con esos receptores que existen sobre nuestras células, y eso evita a su vez que la célula de nuestro cuerpo sea dañada por la toxina. Eso es un ejemplo de neutralización, una forma en la cual los anticuerpos eliminan a los antígenos. Otra forma es la ya conocida por ustedes, opsonización. Ustedes ya saben que cuando un antígeno se encuentra recubierto por un anticuerpo o por alguna otra opsonina, el proceso de la fagocitosis se facilita, porque sobre la superficie de las células fagocíticas existen receptores para las porciones Fc de esos anticuerpos que se encuentran opsonizando al antígeno. Esos son los nombres de los receptores. Este es el receptor 1 para la porción Fc de la IgG, por eso el gamma. Entonces aquí tenemos el fragmento Fc unido a los receptores y la introducción por fagocitosis de ese antígeno para posteriormente ser eliminado. La ADCC ya sabemos que es inducida también por la presencia de los anticuerpos unidos a las superficies celulares. Aquí tenemos una célula de nuestro cuerpo que está recubierta con anticuerpos, en este caso de la clase IgG. Aquí está un Fab unido al antígeno. Cuando una célula NK que tiene sobre su superficie el CD16, que se conoce también como el receptor 3 para la porción Fc de la IgG, hace interacción con esa porción Fc o fragmento Fc del anticuerpo que está unido a esta célula, el linfocito NK se activa, exocita sus gránulos y con esos gránulos elimina a la célula anormal. No son solamente los linfocitos NK los que pueden promover la ADCC. Hay otras células que también tienen receptores de ese tipo, como por ejemplo los macrófagos, los eosinófilos, entre otras células. La cuarta forma en la cual los anticuerpos son capaces de eliminar a los antígenos es activando complemento por la vía clásica. Eso lo acabamos de ver, y ustedes ya saben que un complejo antígeno-anticuerpo, que puede ser un anticuerpo de la clase IgG o IgM, activan el complemento por la vía clásica, porque el componente C1 llega y a través del subcomponente C1Q puede unirse a los fragmentos Fc de los anticuerpos unidos a ese antígeno. Se desencadena la cascada de activación, y las consecuencias de la activación del complemento pueden ser estimular una respuesta inflamatoria, provocar la opsonización a través del C3b y la facilitación de la fagocitosis, o bien con el complejo de ataque a la membrana se le pueden hacer poros a los microorganismos patógenos y de esta manera ser eliminados. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que los anticuerpos que son producidos y secretados por las células plasmáticas, que a su vez provienen o se diferencian de un linfocito B que ha reconocido antígeno, son los principales mediadores de la inmunidad humoral. Y si ustedes se dieron cuenta, esos anticuerpos actúan o son el principal mecanismo de defensa contra antígenos que viven fuera de las células o que están fuera de las células. Los anticuerpos son incapaces de introducirse a una célula infectada para poder tener acción
sobre el microorganismo. Ellos actúan cuando el antígeno es extracelular, ya sea porque la célula infectada se rompió y liberó al antígeno o porque el antígeno está viviendo fuera de las células. Por el contrario, los linfocitos T, que son los principales mediadores de la inmunidad celular, tienen acción sobre antígenos que se encuentran dentro de nuestras células, y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo es que los linfocitos T eliminan a los microorganismos, en este caso de tipo intracelular. Aquí tenemos los principales tipos de linfocitos T, que son los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T cooperadores de tipo Th1 y los linfocitos T cooperadores de tipo Th2. Y aquí tenemos a las células infectadas. Si ustedes se dan cuenta, en los tres casos, las células tienen un microbio en su interior. Estamos hablando de microorganismos intracelulares en los tres casos. La diferencia es el tipo de célula que está infectada. ¿Sí? Aquí es un linfocito B, aquí es un macrófago y aquí es una célula cualquiera que tenga núcleo, por ejemplo puede ser un hepatocito. No todas las células de nuestro cuerpo tienen los mecanismos necesarios para poder eliminar a los antígenos. O si una célula, por ejemplo, se infecta con un virus, vamos a suponer que este es un hepatocito que se infectó con un virus, a esta célula no le queda más remedio más que presentar el antígeno a un linfocito que la mate. Es decir, esta célula se sacrifica por el bienestar del organismo y parar la infección. Aquí hay eliminación tanto del microorganismo patógeno como de la célula. ¿Por qué? Porque esta célula se infecta con un virus y ustedes ya saben que los virus se insertan en el material genético de la célula y usan la maquinaria celular para poderse replicar. Esta es una célula que ya no puede sobrevivir porque ya es una célula que está alterada. Entonces, en ese caso, la célula se suicida y le presenta el antígeno a un linfocito T citotóxico. Y la función de un linfocito T citotóxico es matar o eliminar a las células infectadas y con ello eliminar el reservorio de la infección. Pero en el caso de que sea otro tipo de antígeno, que no sea un virus y que esté infectando a un macrófago o a un linfocito B, bueno, pues estas células tienen chance de sobrevivir y de poder eliminar al antígeno, porque ese antígeno lo tienen delimitado dentro de una vesícula. En este caso esa vesícula es un fagosoma y en este otro caso pues es un endosoma. Los linfocitos Th1, productores de interferón gamma, van a reconocer antígeno que sea presentado por los macrófagos. Le van a proporcionar el interferón gamma que es necesario para que esta célula se active más eficientemente y sea capaz de eliminar al microorganismo que la está infectando. En el caso de los linfocitos Th2, pues estos reconocen antígeno presentado por los linfocitos B y les proporcionan las citocinas necesarias para que este linfocito B complete su proceso de activación y se diferencie en una célula plasmática productora y secretora de anticuerpos. Aquí tenemos cómo es que los linfocitos TCD8 positivos son capaces de eliminar a las células infectadas. Pueden hacerlo de la misma manera en la que lo hacen en las células NK. Si ustedes recuerdan, las células NK pueden matar por apoptosis mediante la interacción de los ligandos de muerte Fas y Fas ligando, o mediante la exocitosis de gránulos que contienen granzimas y perforinas. Es la misma manera en la que las células o los linfocitos TCD8 positivos eliminan a las células infectadas. Aquí tenemos una célula blanco o una célula diana que está presentando antígeno a un linfocito TCD8 positivo o citotóxico. Esta célula, al interactuar o al reconocer al antígeno, va a exocitar gránulos que llevan granzimas que van a
penetrar por los poros que las perforinas van a generar en la membrana de la célula infectada, van a introducirse, van a cortar al DNA y la célula va a morir por apoptosis. Y aquí tenemos un linfocito TCD8 reconociendo antígeno en una célula infectada. Hay una interacción entre Fas ligando y Fas, y la célula diana o la célula blanco es eliminada. Aquí tenemos cómo los linfocitos TH1 activan a los macrófagos. Tenemos un linfocito TH1 productor de interferón gamma, tenemos al macrófago que está presentándole antígeno unido a la molécula del MHC. Este es el TCR que está llevando a cabo el reconocimiento. Tenemos aquí la segunda señal de activación y tenemos las citocinas, que es el interferón gamma. El interferón gamma lo que va a hacer es que esta célula, este macrófago, incremente su potencial microbicida. ¿Por qué? Porque va a empezar a producir mayor cantidad de intermediarios reactivos de oxígeno, intermediarios reactivos de nitrógeno, se va a aumentar la secreción de citocinas proinflamatorias y de quimiosinas, se va a aumentar la capacidad de presentación de antígeno de esta célula porque se va a aumentar la expresión de las moléculas del MHC y de moléculas coestimuladoras. Entonces, de esta manera es más fácil que el antígeno sea eliminado. En el caso de los linfocitos TH2, pues aquí vemos la interacción de la célula presentadora de antígeno, que es un linfocito B. Aquí tengo la molécula del MHC, el péptido antigénico que está siendo presentado. Aquí tenemos al TCR, tenemos la segunda señal, la tercera señal, que son las citocinas producidas por este linfocito TH2, la fase de proliferación. Las dos primeras señales, esta y esta, llevan a la proliferación, y la tercera señal hace que el linfocito B se diferencie en una célula efectora, una célula plasmática productora y secretora de anticuerpos, y en células de memoria.